Y ahí sí. Tú te quedaste con... Alégrate María. Alégrate María. Llena de gracia, el Señor está contigo. Sí, Y- bueno, igual repasé la otra, pero esta me pareció contundente igual siempre. Y bueno, y tengo escrito algo, pero lo tengo en el computador. Pero voy a que comparta otra. Mientras tanto voy a tratar de pasarlo al iPad. Vamos a ver si alguna Sorry. pasa. Hace varios jueves que no entro, perdón, porque no tengo la tarea. Ah, no, esta es como la típica que está, profe, no hice la tarea. Bueno, te vamos a perdonar, Laura, te vamos a Más o perdonar por esta menos. vez. Qué bueno Bueno. para dormir bien. Sí. Ceci, ¿tú pudiste hacer algo de eso, no? He estado reflexionando en realidad con respecto a todo lo que has enseñado. En los últimos 2 días no, pero me hace sentido esto de esta sorpresa de María cuando la visita el ángel y le dice, tú eres la favorecida, el Señor está contigo, bendita tú eres. Debe haber sido me imagino yo, contemplando la escena, tiene que haber sido algo muy íntimo, muy revelador. Y que a mí en lo personal también, en este tiempo que estoy abriendo mi corazón a muchas cosas, el lograr esa intimidad es algo grandioso. Es una intimidad que yo conozco con el ser humano, pero con el espíritu te da una gracia, una paz, de contemplar plenamente ahí, ver a María y ver a Ángel y dejar esa gracia en cuanto a igual Ceci, se te corta mucho, mucho, reflexiones. mucho. Te hemos entendido la mitad. Al principio muy bien, pero como que después se empezó así como a cortar. Voy a cambiar al celular mejor. Dale, No hay problema. dale. Yus, tú avanzaste algo, ¿no? Hola, aquí Oli. sufriendo con el internet. Le están echando toda la culpa al internet. No, de verdad. De verdad, estoy conectada con el celular y los datos. Bueno, Pero pasé del teléfono a la compu y de la compu, así ando. así. Sí, hola a todas. A mí estuve toda la semana con el audio porque no estuve en la reunión pasada, pero algo que a mí me emocionó muchísimo fue el alégrate llena de gracia, el Señor está contigo, porque tú nos enseñaste que nosotros también podemos ser llenas de gracia. Y a mí eso me emociona demasiado. Entonces, la reflexión o la parte con la que me quedo es esa, que tú nos das esa oportunidad de reflejar un poco María como mujer y nosotros un poquito como mujeres tratando de seguir el ejemplo de María. Son todas unas frescas, porque la única que está acá salvada es la Lore, porque todas se quedaron con el llenadero de gracia que fue la que hablamos ayer en el del perdón. Bueno, si no las conoceré. Ta. Pero eso fue parte del triduo que tú diste. Tienes toda la razón, que sí, Ajá. que para molestarlas un poco, que si no, no le puedo molestar. Un pelín. Lau, Bueno, aunque no tengo así los clases anteriores, algo que me llama mucho la atención es ¿por qué cuando rezas el Ave María y te
así te indica, Dios te salve, si en realidad es alégrate, María. Es que está ¿Sí? mal ¿De qué traducido. tenía que salvarse? No, 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 Ya sé, porque no, es que no es, no, ese salve no es el salve del salvar, es el salve del romano. ok, sí. Sin Es que embargo, está súper bien, lo que estás diciendo está bien hecho, porque en el fondo, no, o sea, la oración está mal construida. Si nosotros rezáramos la oración bien construida, tendríamos que decir, alégrate María, alégrate, María. pero como en el fondo es una oración que se hace con el Imperio Romano, es el Dios te salve, pero no es salvar, sino que es como salve, emperador, los que están dispuestos a, o sea, el salve es un saludo romano, entonces es como, es eso, es un Sí, saludo. Pero sí, sí, pero la pena es que le quita una parte importante a la oración que tiene que ver con esta alegría profunda de Dios. Entonces, bueno, sí. la cosa es que sí lo he ido entendiendo poco a poco, ahorita me lo refuerzas, pero he encontrado resistencia cuando yo les digo, es que no es Dios te salve, es alégrate, así como cuando estamos en reunión de grupo, no, es Dios te salve, yo, es alégrate. Ya, no voy a pelear, pero desde ahí también como empiezas a ver como que hay resistencias que van más profundas, ¿no? Y bueno, no tengo nada más que comentar. No, y sobre todo Gracias. por un desconocimiento, o sea, y además yo creo que hemos construido después, ese, por ejemplo, podría ser un taller interesante, el de Mariología, porque en el fondo tenemos una Mariología cristológica, entonces nos centramos en Cristo y no nos centramos en María, en la relación con el Espíritu. Entonces, o sea, con este llamado, o sea, en el fondo estamos más preocupados de Cristo que en el fondo de lo que está pasando con María como ser humano, como persona. Entonces, claro, ese alégrate te queda un poco perdido en el vuelo. Sí, sí, totalmente. Bueno, de hecho, este es un problema, por ejemplo, en Schoenstatt, es con Cristo su Hijo nos bendiga la Virgen María. Uno va al santuario y es con Cristo su Hijo nos bendiga la Virgen María. Y la bendición no puede ser en el fondo de María, en el fondo la ¿No? bendición es de Jesús. Bueno, igual la bendición puede ser de cualquiera, pero la bendición es de Dios. A Entonces es ver, como, explícame, ¿intercesora? ¿Es intercesora María o el único intercesor es Jesús? no, no, sí, o sea, Ah, María sí es ok, intercesora, ok, totalmente. ok, O sea, bueno. y además tiene como ese título mariológico, pero en Ujú. el fondo no puede ser que con Cristo su Hijo nos bendiga la Virgen María, o sea, es como, pero ahí tiene que ver con la concepción mariana. Es que es un tema impresionante para trabajar, está muy bueno. Ya, Lore, te escuchamos, ahora sí. Sí. Ahora- Ya, bueno. No podría compartir pantalla, pero no importa. La idea es que ¿Quieres compartir pantalla? Te paso. eh, Lo que no, quieras. no, pero es que escribí algo, pero da lo mismo. Vale. Es llena de gracia, para mí es llena de Dios, llena, Ujú. llena, llena de Dios. Y para que Dios la llene de su gracia, de su divinidad, de su belleza, de su amor, ella está vacía de sí, de sus proyectos, sus pensamientos, de su humanidad, de sus problemas, de todo. Entonces se llena de gracia, llena de Dios. No sé, es fabuloso de la sensación, o sea, se me imagina como un recipiente así realmente vacío para que Él la haya llenado y la siga llenando y sea la llena de gracia. Y se me une ahí mucho su humanidad en ese vacío, en esa sencillez, en esa simpleza, en comunión total con su divinidad. Entonces hay como una comunión ahí del Padre con María y llena de gracia. El Señor está contigo. Bueno, es que es muy potente, el Señor está contigo, tú estás con el Señor está contigo. Siempre hablamos de esa intimidad, de esa relación, de esa humanidad y divinidad en comunión. Y, y bueno, yo creo que ella sigue haciendo esa, obviamente, ¿no? Esa misión, digamos, de traernos la divinidad a nuestra humanidad. De hecho, por algo intercesora.
Yo me la veo siempre en esa misión, de que ella, como humana, como nosotros, tan simple, ¿no? Es capaz de vaciarse para llenarse de su divinidad y nos invita siempre a eso. Y gracias al silencio, gracias a tu sencillez. Y bueno, el Señor está contigo, está con ese corazón misericordioso que se lo traspasa, obviamente, con todas las características, ¿no? que tiene Dios. Em, bueno, con su misericordia, con su corazón puesto en los más necesitados siempre, ¿ah? Los más necesitados. Y el sí de María es como así, se hágase olvidándose de si es posible o no es posible, de sus limitaciones, de su cómo será, si yo no tengo relación con varón. Bueno, y también estuve pensando en Zacarías, en Isabel, como ella de estéril, además de estéril de edad avanzada, y ella sin conocer varón, eh, son dos imposibles, y sin embargo, entre esos dos imposibles, Dios quiere actuar precisamente, porque son dos personas que ninguna posibilidad que puedan quedar embarazadas. Y me gusta como el ángel se presenta, el ángel Gabriel se presenta como el que está frente a Dios y les dice la misión que va a tener sus hijos, a los dos. Y les da su nombre, también es interesante. Su nombre será Juan, su nombre será Jesús. Ahí, no sé, pero me llama la atención como la relación que hay entre Isabel y María en cuanto a este anuncio. Bueno, y Zacarías un poco incrédulo, o sea, como que se quedó perplejo, pero hasta ahí no me llegó. No sé, Zacarías, bueno, muy humana, quizás muy varonil también en eso. Las mujeres quizás somos capaces de acoger y, bueno, no sé más. Pero la llena de gracia siempre me ha tocado mucho. Y el Ah, alégrate, claro. Pura nos diste plenitud, pura la, alegría. nos diste la media introducción, Lore. Muy bien. Muchas gracias. No, Sí. totalmente. Es que con eso, con la entrada que hiciste, además tocando los tres evangelios, bueno, los dos, porque el Magnificat ahí todavía nos falta, como que fue una muy buena entrada. Entonces, gracias, gracias. Y además, gracias por esa profundidad también. Sí, kenosis es el vaciamiento para poder en el fondo hacer como esa voluntad de Dios. Mm. Em, Les voy a mostrar la pantalla, o sea, la presentación. Ustedes díganme si la ven. Este computador está muy lento hoy día, así que hay que tenerle paciencia. Como a la dueña. Mira todo el tiempo que se demora. Va, ahí estamos. Bueno, hoy día tengo que decirles que lo lamento mucho. Las imágenes están horribles. No es mi culpa. Es que a nadie se le ocurre pintar a Juan Bautista y hacerlo bonito. Entonces, no tenía cómo arreglar este problema visual. Vamos a ver si. Ahí sí, y ahora lo vamos a ver, intentar de ver. Ustedes lo ven, ¿o no?
Sí, lo vemos no en pantalla Sí, sí. completa, pero ahí está. Sí, Que yo no sí, veo sí, se nada. ve. Yo no veo nada. O sea, a mí me sale todo negro y con un círculo azul. Mm. Ayer hizo ahí el comentario Leonor que así es. Ah, sí, verdad que lo dijo Leonor. Y ahí sí, ¿no? Ahora sí. Súper. Ya, bacán. Ya, bueno. Les puse esa foto porque no sé si han ido alguna vez al Vaticano, pero esta es como la imagen que como que cuando uno entra a la basílica está en el altar mayor, en el centro, y es como que la ilumina toda. Y me parecía súper importante como el colocarla, porque en el fondo, a partir de esto, como que podemos comprender la importancia del espíritu, de la Ruaj, a lo largo de la historia. Entonces, como que el Evangelio de Lucas tiene como una permanente presencia del espíritu, espérense, no, me moví. Como una permanente presencia del espíritu a lo largo de todo el texto. Entonces, primero es el que hace como esa secuencia de unión con el Antiguo Testamento. Y lo vamos a ver como con mucha fuerza en el texto de Simón y Diana cuando llevan a la presentación de Jesús en el templo, porque son movidos por el Espíritu. Si nosotros leemos el texto de Simeón, este que está en Lucas 2:25, dice el texto así: había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre honrado y piadoso que esperaba la liberación de Israel y se guiaba por el Espíritu Santo. Le había comunicado el Espíritu Santo que no moriría sin antes haber visto al Mesías del Señor, conducido por el mismo Espíritu. Bueno, entonces, si nos damos cuenta, como que la presencia del Espíritu es profundamente importante en términos de la profecía, del anuncio, de la promesa que se cumple. Por otro lado, vamos a encontrar en el capítulo 3, en el versículo 21, esa presencia del Espíritu en Jesús. Todo el pueblo se bautizaba y también Jesús se bautizó. Y mientras oraba, se abrió el cielo, bajó sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma, y se escuchó una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, mi predilecto. El Espíritu, en el fondo, se hace presente en la vida de Jesús, ¿no? A través de ese momento del bautismo. Y finalmente, como que va a ser una presencia permanente a lo largo, después ya de la muerte de Jesús, ¿no? En el espíritu del resucitado, en lo que lo mueve, en la presencia también de Pentecostés, que lo vamos a encontrar en el texto, ya después en el texto de los Hechos, porque acuérdense que estos textos, en el fondo, están enteros. O sea, el texto de Lucas es una unión que hay entre Lucas y los Hechos de los Apóstoles. Entonces, un poco recordando lo que decía Loreto, ¿no? En esta triada que hay, es importante mirar bien el tema del Evangelio de la infancia, que además acuérdense que es casi el único evangelio, porque Mateo va a tener algunas cosas que son del Evangelio de la infancia, pero que van a ser las mínimas. O sea, sale como, en el fondo está como este anuncio, y el nacimiento, la persecución hasta Nazaret, está pasando por Egipto, después Nazaret, pero no nos vamos a encontrar quizás como con tanta claridad como lo va a hacer Lucas. Entonces, lo primero, y que Loreto lo colocaba como muy bien, ¿no? O sea, como muy claro, era esta dimensión del paralelo entre Juan Bautista y Jesús. O sea, como Loreto inmediatamente decía,
como este de pensar en Zacarías, ¿no? Y efectivamente lo que el evangelista quiere hacer es eso, es hacer un paralelo entre los dos personajes. Y que después cuando uno lee los Hechos de los Apóstoles, como que también uno lo puede mirar o dimensionar respecto de Pedro y Pablo. Entonces, por un lado, lo que nos está diciendo es como la importancia de quiénes son los personajes a la hora de hacer estos paralelos, y o sea, decir estos personajes que en el fondo se colocan en paralelo son de profunda importancia, y por otro lado, mirar cuáles son los paralelos que se está haciendo. Y en el caso de nosotros acá en el Evangelio de la Infancia, como que tenemos distintas cosas. Lo primero es el doble relato de la Anunciación. Esto que decía Loreto al principio de el envío del ángel Gabriel, es el mismo enviado, y la forma en el fondo de como aceptar este anuncio por parte de Dios. Por otro lado, tenemos el encuentro de la visitación, ¿no? Más el Magnificat. Está el doble relato de nacimiento, lo mismo, ¿no? Cómo en el fondo se da el nacimiento de Juan Bautista y cómo se da el nacimiento de Jesús. La doble noticia de la circuncisión, el doble canto de reconocimiento. En el caso de que los dos cantos, o sea, en el fondo los dos cantos de reconocimiento los vamos a encontrar en la liturgia de las horas, ¿no? Benedictus, que en el fondo está dicho por Zacarías, y el Nunc Dimittis, que es el de Simeón, ¿no? Que es el que nosotros rezamos todas las noches. Ahora, Señor, puedes dejar ahí a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto tu salvación, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo. Creo que es gloria. Voy a buscarlo para leerlo. Más que es precioso. Ahora, Señor, según tu palabra, puedes dejar a tu siervo muera en paz, porque mis ojos han visto tu salvación, que has dispuesto ante todos los pueblos, como luz para iluminar a los paganos, y como gloria de tu pueblo Israel, ¿no? Y por otro lado, la vida, ¿no? Cómo transcurre la vida oculta tanto en Juan como en Jesús. Y esto es como re llamativo, ¿no? Voy a salirme un poco acá. Eh, ¿Ustedes me escuchan bien o no? Muy bien. Ah, buenísimo. Entonces, un poco parando acá, ¿no? O sea, ¿les llama la atención qué cosas recogerían de esto, del tema de los paralelos? ¿Se habían dado cuenta? Bueno, Loreto lo enunció mucho, ¿no? Pero Como que no entendí la pregunta. ¿qué les llama la atención? O sea, porque es como interesante que sean las mismas cosas, o sea, dos anuncios, dos cantos de bendición, dos formas de recibir el mensaje, o sea, como que está permanentemente haciendo, y que en el fondo, claro, como que vamos a ver que en María se expresa toda la dimensión de la fe de la persona humana. Por eso que va a ser tan importante el contraste entre Zacarías y María. O sea, Isabela aquí no entra. Es Zacarías, María, ¿no? O sea, los dos son, en el fondo, visitados por el ángel, se les anuncia, pero también está la diferencia radical en cómo ese mensaje es recibido, ¿no? Entonces, y por otro lado, estos cánticos de reconocer quién es el otro, ¿no? En el, que es distinto al Magnificat. Si se dan cuenta, el Magnificat sale del baile, y entonces, en el caso de Juan Bautista,
Zacarías es el que lo dice, ¿no? O sea, dice, porque la mano del Señor lo acompañaba. Su padre Zacarías, lleno del Espíritu, o sea, dense cuenta que el Espíritu está también presente, ¿no? Como para poder hacer también esta mirada que estábamos diciendo antes. Bendito el Señor Dios de Israel, porque se ha ocupado de rescatar a su pueblo, nos ha dado un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. O sea, está diciendo en el fondo quién es, ¿no? Y que además en la vida de esta persona, en el fondo de su hijo, se ha cumplido la promesa. En el caso de Jesús va a hacer lo mismo, pero es llamativo también que ambos como reconocimiento no nazcan de la persona, o sea, los dice una persona, pero en el fondo están movidos por el Espíritu Santo. Entonces, también ahí es como, no sé, es como también reconocer, bueno, cuáles cosas de nuestra vida están movidas también por el Espíritu, qué cosas nosotras decimos desde los movimientos más profundos de la Ruaj. Eh, ¿Quiénes son en el fondo los profetas de nuestra historia? ¿Quiénes nos han dicho que ese que está ahí es el Mesías, ¿no? El Señor. Eh, bueno, no sé, como que hay cosas que están ahí como muy, muy a la mano, ¿no? Muy, muy bonitas. Entonces, sigamos. Tenemos los dos anuncios de nacimiento, ¿no? Entonces, mirándolos así con más detalle. O sea, como que primero tuvimos una mirada sobre el tema del espíritu, después miramos el paralelo entre Jesús y Juan Bautista, o Juan Bautista y Jesús, y ahora como que vamos a achicar más todavía. Ahora vamos a ver Juan Bautista. Y entonces, el anuncio del nacimiento de Juan se inspira en los anuncios de nacimiento del Antiguo Testamento. La ancianidad y esterilidad de Zacarías e Isabel hacen pensar en la situación de Abraham y Sara. ¿Sí? Como que nos evoca y nos vuelve a, como a esa realidad de lo imposible, ¿no? O sea, como y habiendo estado ya viejos, ancianos, como que empieza una nueva vida que solo puede ser a través del espíritu, una vida que está llamada a la fecundidad. Bueno. En el caso de Lucas también va a ser importante el tema del reconocimiento histórico. De hecho, nosotros podemos saber perfectamente quién es María, quién es José, quién es Isabel, y de hecho María, la referencialidad de María está dada por la referencialidad de Isabel. Como que de hecho Lucas explica, más allá de María, explica quién es Isabel, y si Isabel es prima de María, en el fondo ahí se hace el linaje. Entonces, desde el inicio el relato se ocupa de situarlo cronológicamente. En tiempos de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. O sea, como que en este momento, ¿no? En este momento, tiempo de la historia. Y la escena se sitúa en el templo donde actúa un ángel, que luego reconoceremos como Gabriel, el encargado de dar señales del tiempo mesiánico. O sea, es decir, acá se ha cumplido la promesa, ¿no? El tiempo. También lo vamos a encontrar ahí, ¿no? Con el tema de los pastores. Déjenme buscarlo acá. No, perdón, con el tema de Zacarías, ¿no? Yo soy el ángel Gabriel que sirvo a Dios en su presencia. Me ha enviado a hablarte, a darte esta buena noticia. Acuérdense que buena noticia es como se traducía el tema del Evangelio. Y después lo vamos a ver de nuevo. En el versículo 26, el sexto mes envió Dios al ángel Gabriel, de nuevo, pero Gabriel en el fondo cuando está con Zacarías se presenta, le dice quién es, ¿no? La misión del niño, en el fondo, es el profeta, es el que está preparando, y ahí hay un paralelismo con la imagen de Elías, ¿no? Que prepara al pueblo para el que va a venir. O sea, la misión de Juan, eso como que lo sabemos siempre, esto es como que, porque, no sé, este es como todo el proceso de Adviento, de preparar, que viene el Mesías, y como aquí Juan Bautista se hace el personaje como conocido de nuestro tiempo litúrgico. Pero como que es importante como ir reconociendo
cuál va a ser la misión de Juan y cuál va a ser la misión de Jesús. Porque esto que en el fondo estamos diciendo de que Juan va a preparar la venida de Jesús, vamos a mirar que más adelante en el Evangelio, la manera simbólica de expresar esto es que antes de que comience en el fondo el programa de predicación, ¿no? O sea, como el momento, es como el impulso misionero de Jesús, Juan está arrestado, que es en Lucas 7. Entonces, esto es como súper importante porque en el fondo, de hecho hay gente, o sea, hay algunos teólogos biblistas que plantean que en el fondo el arresto de Juan hace que Jesús en el fondo tenga que ir más rápido. Entonces, pero en términos como también teológicos, como que es importante reconocer que para que la misión de Jesús se dé, la misión de Juan también tiene que terminar, ¿no? Entonces, miremos el siguiente. Bueno, acá está la diferencia, ¿no? Ahí. Zacarías versus María. O sea, a diferencia de la historia de Juan, que comienza en el lugar santo del templo de Jerusalén, acuérdense que Zacarías es sacerdote del templo y le ha tocado en el fondo cumplir el rito, y por eso él como sacerdote entra solo a hacer como el rito que está establecido. La gente se da cuenta que ha pasado algo porque en el fondo Zacarías no sale, pero estamos centrados como en Jerusalén. En este caso, la historia no va a ser ahí, sino que va a ser en Galilea, ¿no? En un lugar pequeño llamado Nazaret. Y acá la diferencia también va a estar dada en la edad. O sea, la pregunta es también, ¿quién es María? ¿No? ¿Quién es María y cuál es como esta importancia que tiene en estos datos que hablan, por ejemplo, en un contraste generacional? El contraste entre Zacarías e Isabel y María, ¿no? También podemos suponer que José también era joven. El anuncio del ángel a Zacarías es presentado como la respuesta a la oración de petición de ellos, ¿no? Ellos son los que quieren quedar en el fondo esperando. Y entonces vemos acá, el ángel le dice, no temas, Zacarías, que tu petición ha sido escuchada. O sea, es en el fondo Zacarías e Isabel quienes han pedido quedar esperando, ¿no? A este hijo. En el caso de María, no. Esto no solamente no está esperado, sino que, o sea, poniéndolo en un término así, quizás que no es muy docto, pero es un desastre. O sea, es que es un desastre, o sea, porque en el fondo las consecuencias de este embarazo, esto siempre lo digo porque se me olvida, pero las consecuencias que aparecen en el Deuteronomio, que son en el fondo sacadas del Levítico, es que una mujer que no ha consumado el matrimonio y queda embarazada puede llegar a ser apiedrada, o sea, no es que pueda llegar, debe llegar a ser apiedrada. Y por eso en Mateo, aunque sabemos que no hay que mezclar los evangelios, pero bueno, está, sabemos que Mateo hace el reconocimiento de José como hombre justo, porque justo es ante Dios el que cumple la voluntad de Dios. Entonces, es un hombre bueno, es un hombre recto. Y eso es súper importante en términos de María, porque José va a defender la vida de María. Por eso que en el fondo mantiene esta historia en secreto. Entonces, acá, acentuando las diferencias, se señala que Zacarías y Isabel son justos, ¿no? Son personas, en el fondo, lo mismo, son personas de Dios. Y entonces, claro, acá en el texto dice, los dos eran rectos a los ojos de Dios y vivían irreprochablemente de acuerdo con los mandatos y preceptos del Señor. Entonces, María no se dice nada, solo se dice que María era una joven, una virgen. Lo que sí dice es que ha hallado gracia delante de Dios, ¿no? Y entonces, en el fondo, esta como nimiedad, ¿no? O sea, como esta sencillez de la que hablaba también Loreto al comienzo,
lo que nos demuestra es que es algo que Dios en el fondo ha querido, ha plasmado, ¿no? María es elegida por ser María, no por ser buena, no por ser maravillosa, no por ser glorificada, no, es María, ¿no? Es María. Y esta palabra que ayer tanto nos gustó, la gracia, ¿no? Todo está dado por gracia. Y acá es como, yo de verdad que en esto es como ser tajante, ¿no? De poder entrar como desde una mirada profunda y espiritual a pensar en nuestra vida el acontecimiento de la gracia. O sea, ¿qué significa esta experiencia de gracia en mi vida? ¿No? ¿Qué significa esta experiencia de gracia en mi vida? Entonces, estamos hablando como de la alegría de que Dios ha cumplido su promesa. La promesa se cumple hoy. Y eso lo vamos a ver como reiteradamente también en el texto de Lucas. Después lo vamos a encontrar en Lucas 4, cuando dice, hoy se ha cumplido esta escritura, ¿no? Esta palabra, esta profecía, esta promesa. Y bueno, por otro lado, la virginidad de María, ¿no? Que es lo mismo. O sea, todo es don de Dios. Y en el fondo nos recuerda ese diálogo con el ángel, que es maravilloso, que es Dios hace posible lo imposible, ¿no? Entonces, como que también tienen que estar todas las circunstancias para que Dios muestre su posibilidad, ¿no? Eh, y ahí también es como invitarnos a pensar como en las imposibilidades que nosotras hemos creado y que Dios en el fondo ha roto. Yo no sé si les ha pasado, pero a mí me ha pasado pila de veces, de como colocarle puertas a Dios, murallas, no sé, construirle castillo, y ver en el fondo cómo Dios, así tipo jugando como al lobo con los chanchitos, destruye como todas las construcciones que los chanchitos están haciendo para protegerse. O sea, ¿se acuerdan de ese cuento? Y vino el lobo y sopló y la casa se cayó. Bueno, es como un poco eso, ¿no? Como que a veces uno en la vida espiritual como que intenta construir como una fortaleza para que Dios en el fondo, como de protección, a veces ante las situaciones que estamos viviendo, y Dios en el fondo lo que hace es que nos demuestra eh, que hace posible lo imposible. Entonces yo creo que así como estábamos diciendo de quiénes son los profetas de nuestra vida, quiénes son los que nos anuncian de que este que está aquí conmigo hoy día es el Señor, eh, cómo poder rezar también esta dimensión de la gracia posible, lo imposible. Y esta imposibilidad en términos de muchas cosas, es verdad, justo anoche, pues yo me reía, Loreto, de Laura y de Yusin, porque en el fondo justo ayer estuvimos hablando de esto, ¿no? De María y de la gracia, o sea, como que fue el evangelio, la parte del evangelio que estuvimos dándole vuelta. Entonces, como que esto es como sumamente importante, ¿no? Y la dimensión de lo imposible, como que tiene muchas dimensiones de imposibilidad. Porque claro, el perdón es una, ¿no? Pero estamos diciendo, o sea, que Dios actúa en nuestra vida. Entonces, en esta actuación de Dios en nuestra vida, ¿dónde se ha marcado esto, no? ¿Dónde Dios ha actuado más allá de lo que yo creía? Y no en términos de cosas negativas, hay cosas que son, o sea, el perdón no es negativo, pero sí es doloroso. Hay cosas en la vida que son de profunda alegría y Dios ha actuado de igual manera, ¿no? O sea, es como... Y eso es muy bonito. Yo tengo ese, como ese recuerdo de la vocación, de, de decir, ¿no? O sea, cómo Dios hace posible lo imposible y cómo te enamoras de Dios y ya. No hay mucha, no hay mucha más explicación. Entonces, bueno, es Dios que está actuando, ¿no? No sé, nuestros hijos, los matrimonios, nuestros amigos, nuestras vocaciones profesionales, bueno, todo, ¿no? Pensaba mucho cuando estuvimos en México, una de las cosas muy bonitas que hablábamos con Laura y con Miguel Ángel tenía que ver como el terminar
como toda ya una carrera, toda una profesión, toda una historia, ¿no? Y volver a estudiar y ponerse en servicio como de otro, ¿no? Bueno, posible lo imposible, ¿no? Posible lo imposible. Entonces, y como ese recomenzar, entonces, un Dios que en el fondo abre horizontes cuando parecieran que las cosas en el fondo están terminadas. Entonces, el, como que eso lo que te demuestra es que no está nada terminado. Estaba pensando igual, con Loreto alguna vez hemos conversado acerca como de los proyectos de voluntariado, ¿no? Como del futuro, como que siempre hay un futuro, siempre hay un horizonte, siempre hay un deseo, siempre hay algo que se abre, nada se termina. Y cuando pareciera que las cosas se terminan o se dan por terminadas por nosotros, Dios nos abre eh, a una dimensión totalmente nueva. Digo esto porque en el fondo no estamos hablando de cosas que son negativas, sino que estamos hablando de cosas que son profundamente positivas. Vuelvo con esto, ¿no? El perdón es profundamente positivo, pero tiene una dimensión de herida muy fuerte. Entonces, las dos cosas se encuentran, ¿no? Bueno, en síntesis de estas dos cosas. Con toda la obra de Lucas, el Evangelio de la Infancia, ojo acá, comienza y concluye en Jerusalén. ¿Por qué? Porque después de la presentación en el templo, va a venir cuando Jesús se pierde. Y cuando Jesús se pierde, es como una primera Pascua. Se hace en el fondo como es como una relación con la Pascua que se va a vivir. Entonces, Jerusalén es el lugar del conflicto, es el lugar de la revelación, es el lugar de la entrega. Y entonces el texto dice esto, ¿no? O sea, porque está ocupado en las cosas de su padre. Y de hecho, María, son 3 días, y cuando lo encuentran, y Jesús les dice, bueno, yo no estaba perdido, me estaba haciendo cargo de las cosas de mi padre, María no logra comprender qué significan estas palabras. Entonces, y claro, cuando se reencuentran, es muy fuerte porque Jesús está en el templo explicándole las escrituras a los sacerdotes y a los que estaban ahí, ¿no? Y a todo el mundo le impresionaba cómo este niño lograba hablar de Dios. Bah, también sabemos que en el fondo es una imagen, ¿no? Esta es una imagen teológica para poder comprender eh, quién es Jesús, ¿no? Y cuál es la presencia de Jesús. Entonces, estos capítulos, inevitablemente, ¿no? Como que la imagen de María es principal, ¿no? La imagen de María es la que nos permite también a nosotros como el modelo de vida cristiano. Y nadie va a ser María. Ninguna de nosotras va a ser María. Pero sí María se transforma en modelo, en horizonte, en figura, ¿no? En ideal. Y por eso que es tan importante también como leer quién es María. Yo creo que para mí una de las cosas re lindas de este tiempo ha sido como descubrir eh, la Virgen de Guadalupe, porque la Virgen de Guadalupe tiene una dimensión, primero es la primera aparición en el fondo de la Virgen latinoamericana, ¿no? Eso es como lo primero. Después, una presencia del mundo indígena, o sea, que también es importante. Yo tengo que decir que yo soy pésima, lo confieso, para esto de las apariciones. Me cuesta pila creer en las apariciones de la Virgen. Yo no estoy diciendo que la gente no lo crea, yo estoy diciendo lo que a mí me pasa. Pero con la Virgen de Guadalupe es re difícil no creer, porque, o sea, en el fondo, el códex, en el cual en el fondo es el mensaje que está interpretado por la Virgen, tiene características que son súper complejas de que sean mentiras. O sea, por ejemplo,
no sé, habían, bueno, me imagino que las de México se conocen esta historia mejor que nadie, pero, o sea, en el fondo, 3 cuadros, se hicieron 3 cuadros de la Virgen, hasta el cuadro de la Virgen, y después se hicieron 2 más. Y se pusieron como a distancias equitativas del cuadro original. Y a los 10 años ya no había cuadro, porque en el fondo la tela es una tela que recoge toda la humedad, y siendo Ciudad de México el fluente de agua que tiene, se comió la pintura. Después, la pintura por detrás es la misma pintura por delante. O sea, que en términos de arte es imposible, porque claro, o sea, si yo te pinto por detrás, yo pinto el manto. Pero en el cuadro de la Virgen de Guadalupe es lo mismo, es como un traslúcido, no está la capa por detrás, sino que está lo mismo. Como lo que está por delante está por detrás. Y después es interesante porque, claro, las estrellas, por ejemplo, remontan perfectamente astrológicamente cómo estaba el universo en el fondo ese día. Bueno, más allá de eso, más allá de la aparición de la Virgen de Guadalupe, como que lo lindo tiene que ver con recordar, ¿no?, quién es María, ¿no?, y la presencia de los pobres de Yahvé, los Anahuín, ¿no?, los pobres de Yahvé. Anahuín significa eso, son aquellos que Dios, o sea, todo lo que tienen es porque Dios se los ha dado. También vivir en esa clave de ser Anahuín, y cuando estábamos hablando del vaciamiento antes, ese vaciamiento tiene que ver con esto, ¿no? O sea, todo lo que yo soy, todo lo que tengo, es experiencia y obra de gracia de Dios, ¿no? Entonces toda mi vida está puesta en sus manos. Y entonces, pasando ya del texto, ¿hasta aquí alguien quiere decir algo? Así no me adelanto más. Una duda. Duda nomás. Es que sí, es que yo he escuchado que esa palabra Anahuín Ujú. aparece o en alguna traducción o mala traducción en las bienaventuranzas. No, pero no es mala traducción, sí, los pobres. Los pobres, o sea, Bienaventurados los pobres de espíritu. ok. Ahora, lo que pasa es que eso es para hacer casi una sesión completa de la forma de decir pobres. Hay muchas formas de decir pobre en la Biblia, pero en el fondo, Anahuín, habría que buscar, a ver, busquémoslo al tiro. Me entró la duda. A ver, ¿cómo salgo acá? Perdón, esto es pura curiosidad. Espérenme 2 segundos. Miren, aprovechen voy a hacer esto así con compartir pantalla para que vean cómo se hace. No se puede minimizar a Zoom durante la grabación. Sí, sí, lo estamos minimizando. Compartir pantalla, aceptar. Aceptar, compartir pantalla, WhatsApp. Están mirando mi WhatsApp ahora, ¿cierto? Bueno, lo que se está cargando. Con lo lento que me está mi computador, no se van ni a enterar lo que aparece en el WhatsApp. Lucas 4, ¿cierto? Sí. O Lucas 6, siempre. No, Lucas 4. No es Lucas 4. Lucas 6 debería. Ahí, a ver. Están viendo Google, ¿cierto? Sí. Solo para ver si no estaban leyendo mi WhatsApp. No. Ya. Entonces, aquí, vamos acá.
Oh, esta cosa está tan lenta. Ahí sí. Miren lo lento que está. Ahí sí. Lucas 4, versículo 20. Versículo 20. Y griego. Pero Anawim yo creo que es hebreo. A ver, vamos a buscarlo. De Yahvé. Sí, No, pero más que Yahvé, Anawim. sí, Anawin es. Pero vamos a mirar qué aparece ahí en griego. Miren, esta es una página que es Logos, y aparece traducido. Entonces ustedes pueden buscar y pueden buscar qué significa, cómo está escrito. Y después se puede hacer como la mirada hacia atrás. Acá. ¿Ven? Y aquí sale escrito en castellano y en griego. Esto es para gente ñoña como yo, que le gusta mirar esto. Ah, no. Es 4. Sí, ustedes, ¿cómo no me dicen nada? Sí, Y es que enrollándole. sí, La es cabeza Lucas. me traicionó. Es Lucas 6. Es Lucas 6. Lucas 6, 20. Me equivoqué de capítulo. Me quedé pensando en el 4 anterior. Ahora sí. Ahora sí. Los pobres. Ojos. Oh, Acurrucarse. Decir pobre, mendigo, por 2-0. Mendigo pobre. ¿Y en hebreo? Oh, bien. No crean que estoy perdiendo el tiempo vetado. Porque sí. esto es re importante saberlo, porque dependiendo de la traducción, en hebreo. Lo voy a buscar si no, porque está re buena esto del... Sí, bueno, una nada más cosita, que es que Dale, cuando dale. yo lo escuché, por eso decía que le escuché a alguien decir que los Anawin era como que lo único que tenían era a Dios, como eso. Entonces, esa era como mi duda, esa actitud en ellos era una realidad. O sea, lo Sí. único que tenían, por eso pobres, mendigos, etcétera, que Ujú. lo único que tenían era a Dios. Y Sí. por eso eran bienaventurados. Va más o menos por ahí, ¿verdad? Eso es, sí. Lo que Ok. pasa es que, claro, al final ha quedado como los pobres de espíritu, pero en el fondo están hablando, es eso, ¿no? O sea, es los pobres de Yahvé, o sea, no tienen nada. Y todo Nada. lo que tienen es porque Yahvé se los ha dado. Entonces también hay una dimensión de la pobreza espiritual, pero Ok. realmente lo que estamos hablando son los pobres porque no tienen nada. Ok. Sí, eso. Gracias porque Sí, yo tengo aquí hombres pobres cuya única riqueza es tener a Dios. adiós. Han puesto toda su esperanza en Dios. Y Miró, mira, acá sale otra. allá, Miró a allá. los talmidim.
y dijo, cuán bendecidos son ustedes los pobres. Lo voy a buscar bien, ya, vamos a dejar esto acá porque si no, vamos a perder. Pero lo voy a buscar bien para que lo tengamos. Ujú. Dejar de compartir. Ah, no. Compartir. Volvemos acá. Ya. Y entonces, acá tenemos, casi me paso la presentación del reino. ¿No? Pero la síntesis. Juan Bautista. Acá es donde quedan las peores fotos del mundo. Hay que decirle a algún artista que por favor pinta a Juan Bautista como la gente. Es que son feas las fotos, las pinturas de Juan Bautista. Y mira que a veces hay unos iconos preciosos y no los encontré. Entonces, ¿se acuerdan que cuando nosotros vimos como en el fondo la división del texto de Lucas, empezábamos con lo que se llama el díptico? Entonces, este díptico tiene evidentemente dos partes. La primera tiene que ver con el bautismo, ¿sí? O sea, el bautismo está colocado en mucho más porque después tiene que ver con la genealogía y después de la genealogía las tentaciones. Entonces, porque Jesús es tentado después de ser bautizado. Eso está bueno, ¿no? Entonces, en estos textos se presenta el precursor de Jesús, vale decir Juan Bautista, ¿no? ¿Y cuál es la misión de Juan Bautista? Entonces, con el Antiguo Testamento representado en la persona de Juan Bautista, con el Padre y con su pueblo en el bautismo y con toda la humanidad en la genealogía. Por eso que las genealogías son tan importantes, porque en el fondo vuelven al inicio de la humanidad, ¿no? El ministerio de Juan Bautista, Juan es representado como no es presentado como el profeta que predica la buena nueva y llama a conversión a un pueblo que se está preguntando qué debe hacer y que se encuentra a la espera del Mesías. Juan es el que precede a Jesús, de tal modo que su ministerio debe terminar antes de que comience el de Jesús. Juan es tomado preso antes, antes del bautismo de Jesús, pero es bueno verlo acá en Lucas 7. Los discípulos de Juan le informaron de todos estos sucesos. Juan llamó a 2 de ellos y los envió al Señor a preguntarle, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Los hombres se le presentaron y le dijeron, Juan el Bautista nos enviaba a preguntarte si eres tú el que había de venir o si tenemos que esperar a otro. En ese momento Jesús sanó a muchos de enfermedades, ataques y malos espíritus y devolvió la vista a muchos ciegos. Después les respondió, vayan a informar a Juan de lo que han visto y oído. Los ciegos recobran la vista, los cojos caminan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, los pobres reciben la buena noticia, y dichoso el que no tropieza por mi causa. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, bueno, y ahí viene, y entonces después dice, cuando se fueron los mensajeros de Juan, se puso a hablar de él a la multitud, o sea, de Juan, que salieron a contemplar en el desierto una caña sacudida por el viento. ¿Qué salieron a ver? Un hombre elegantemente vestido. Miren, los que visten con elegancia y disfrutan de comodidades habitan en palacios reales. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿Un profeta? Les digo que sí, y más que profeta. A este se refiere lo que está escrito. Mira, envío por delante a mi mensajero para que te prepare el camino. Les digo que entre los nacidos de mujer ninguno es mayor que Juan, y sin embargo el último en el reino es mayor que él. Como la presentación, ahí como que está claramente dicho por Jesús en el fondo, quién es Juan. Para Lucas, Juan es del Antiguo Testamento, no de la era mesiánica, o sea, porque claro, no puede ser de la era mesiánica porque en el fondo es el que anuncia que va a venir el Mesías. Entonces, no podría ser, porque en el fondo, para que sea de la era mesiánica, tendría que venir después de Jesús. Es como el enlace entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ese es como el rol que en el fondo cumple Juan Bautista. Sería el último profeta, básicamente. La presentación del Bautista en Hechos coincide con esta misma. Bueno,
Y la última es la presentación de Jesús. La presentación de Jesús termina con este texto que estábamos diciendo antes, ¿no? El espíritu es cuando va a la sinagoga por primera vez, ¿no? En Nazaret, y casi termina muerto antes de empezar el ministerio público. por decir palabras inadecuadas, el muchacho. Entonces, fue a Nazaret donde se había criado y según su costumbre entró un sábado en la sinagoga y se puso en pie para hacer lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías, lo abrió y encontró el texto que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido para que dé la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar la libertad a los cautivos y la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año de gracia del Señor. Lo cerró, se lo entregó al ayudante y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él. Entonces él empezó diciéndoles: hoy en presencia de ustedes se ha cumplido este pasaje de la Escritura. Y hasta ahí llegamos porque después de eso casi se va despeñascado cerro para abajo. O sea, es muy fuerte lo que está diciendo. Entonces, tenemos primero esta parte que era el bautismo, ¿cierto? La genealogía. Y acá tenemos ya la parte de la presentación, o sea, Jesús ya ha vuelto de las tentaciones. Y acá lo que se encuentra es en el fondo, en el inicio de la vida pública de Jesús. Entonces, el bautismo de Jesús es que en el relato de Lucas, el bautista no interviene en el episodio. Entonces, en el fondo, el principal, el protagonista de la historia, va a ser Jesús. ¿Y por qué va a ser Jesús? Porque en el fondo la idea es reconocer quién es Jesús. Entonces, más que un momento de reconocimiento de Jesús, mesiánico de Jesús por el precursor, quien dice Juan Bautista, quién es Jesús, este texto es una experiencia de solidaridad de Jesús con su pueblo que hace penitencia. Por eso yo ponía esta imagen, ¿no? Porque hay muchas imágenes en que aparece Jesús y Juan Bautista, pero es un signo de humanidad, es un signo de comunión, es un signo comunitario. Es Jesús que asume su dimensión humana, de ser pueblo con, ¿no? De vivir un mismo bautismo, que después va a ser lo que va a rescatar Pablo, ¿no? Y después viene el anuncio a todo el reino de Israel, ¿no? Que parte, comienza por Galilea y que comienza con esto que hablábamos sobre el anuncio en la sinagoga de Nazaret. Y entonces todo esto, así como hablábamos de que el evangelio de la infancia estaba colocado en Jerusalén, esto va a estar centrado en Galilea, ¿no? Y va a seguir casi siempre a Marcos, excepto algunas cosas que son como la salida. En este caso Jesús siempre se va a estar dando vuelta en Galilea y además va a ser el anuncio a los paganos, a los que no creen, o sea, no a los que no creen, a los que paganos quiere decir los que están en el campo, no están en la ciudad. Entonces no pueden en el fondo no están insertados de la misma manera. Entonces, paganos también tiene que ver con el mundo no judío. Y vamos a encontrar en Lucas 7, ese capítulo, donde están los romanos, está la mujer del perfume, está la viuda de Naín, ¿no? Entonces, como que no es un anuncio para el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel lo que ha querido hacer es apiedrarlo, cuando fue a decir que hoy día se cumple esta escritura, sino que aquellos que logran darse cuenta de que Jesús es el Mesías son los otros. Por tanto, el mensaje se hace universal. ¿Sí? O sea, ir a Jerusalén significa que es el diálogo con los judíos. Ir en el fondo, estar en Galilea, ir y venir, significa en el fondo un mensaje que es universal. Y esta parte va a terminar con la transfiguración. ¿Sí? Ese es como que va a ser el centro de este evangelio, de esta parte del evangelio. Bueno, por aquí termina esta presentación. Vamos a seguir trabajando. Les ayuda
ir viendo el Evangelio como segmentado, ¿no? Como para irse armando el panorama, ¿o no? Porque yo decía hoy día, como que podemos elegir quizás evangelios que sean más potentes, pero después yo decía, tener esta mirada así como más interesante, como que te permite ver el trazo completo. Porque hasta acá, como que hemos visto, no sé, todo el tema de la infancia, después podemos entender cuál es la importancia de Juan Bautista y de Jesús en el ministerio público, y después, en el fondo, vamos a ver cómo sigue todo esto. Entonces, me parece que... Ya no va a ser tanto duda, nomás cuando hablas en la figura que dices que está como un gesto de solidaridad de Jesús, es porque, no, bueno, lo quiero entender porque está como en la fila, junto con todos los demás. Exacto, sí, sí. Sí, y como que cuando Juan lo ve y le dice no, se resiste, ¿no? Como que Juan, pues no sé si sabía quién era o no, Y no claro, tengo es su primo, explicación. ¿cómo Sí, no sabes? sí, no, pero en el sentido del bautizo, ¿no? Como decir, pues como que eres algo especial, no sé, y le dice, ¿no? O sea, haz esto, ¿no? O sea, como me acuerdo bien que se forma Jesús y luego Juan le dice como que no lo quiere bautizar o no sé, a lo mejor tengo errada ese momento, pero... Mira, todo el pueblo se bautizaba y también Jesús se bautizó. Y mientras oraba, se abrió el cielo, bajó sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma y se escuchó una voz del cielo: tú eres mi hijo querido, mi predilecto. Lo que pasa es que el Evangelio del Bautismo, o la perícopa del Bautismo, está en los 4 evangelios. Y el que tú te estás acordando, eso es el Evangelio de Juan. Mira, en Juan 1 dice... acá, si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Juan les respondió: yo bautizo con agua. Entre ustedes hay alguien a quien no conocen que viene detrás de mí y yo no soy digno de soltarse la correa de sus sandalias. Esto sucedía en Betania, junto al Jordán, donde Juan bautizaba. Y entonces, bueno, ahí dice, este es el Cordero de Dios, contemplé al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posaba sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar me había dicho: aquel sobre el que veas bajar y posarse el Espíritu es el que has de bautizar con Espíritu Santo. Yo lo he visto y atestigo que él es el Hijo de Dios. Por eso que tienes eso. Pero en Lucas, que es distinto a Juan, lo que hace es que el signo de Jesús sí es bautizado por Juan, y es el signo de, en el fondo, de la solidaridad del pueblo, porque todo el pueblo está haciendo el signo del bautismo. Gracias. No, bueno, es que siempre nos pasa, porque se nos mezclan los evangelios. Entonces, y además, la teología del evangelio de Juan es distinta a la teología de los sinópticos, en el sentido de lo que expresa como, como comprensión de Dios, o sea, qué es lo que estamos queriendo decir con ello. Pero claro, con todo el evangelio uno se va... De hecho, es re divertido, porque cuando nosotros tenemos Biblia, a nosotros siempre nos pasa eso. Y entonces te dicen, no, no te puedes salir del evangelio, tienes que si estás trabajando en Lucas, Lucas. A los sinópticos a veces uno ya se puede hacer un poco el tonto, pero Juan y los sinópticos, mala cosa. Pero bueno, pero igual ayuda para salir de estas dudas, ayuda para poder entender, y porque los dos en el fondo están hablando del bautismo y expresan cosas similares, pero esta como atención en el fondo sobre Jesús junto con en medio de, es lo que en el fondo crea la diferencia. Y además, Juan, es verdad, o sea, Juan sale del juego. Lo importante es Jesús en medio de, con la gente, en medio y con la gente. Entonces, bueno, yo creo que las tareas para nuestro próximo encuentro es, en el fondo, ver esto de cuáles son los profetas de nuestra vida, ¿no? Quiénes son Ana,
Simeón, los que nos anuncian que este que está acá con nosotros es el Mesías, y cómo actúa la gracia, ¿no? Cómo actúa la gracia en nuestra vida, en nuestra historia. Está bonito, está bonito. Bueno, voy a dejar de grabar. Un abrazo a los que nos vieron. Gracias.